Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Rey de Reyes 1997, aunque usted no lo crea, fue el primer Rey de Reyes de la historia, lo que de alguna otra manera significa que fue el comienzo de una historia tradicional dentro de la propia AAA, que poquito a poco se fue convirtiendo en un espacio para respaldar a ciertos luchadores en el evento estelar, y que poco a poco se fue transformando en una tendencia completamente global, que hoy por hoy es un proyecto comprado para WWE, y donde WWE, Undertaker está buqueando el primer Rey de Reyes completamente internacional de la historia. Esto no me parece poca cosa, y de alguna manera logra amplificar un concepto por más de 30 años ya. ¿Es correcto? O me estoy mamando un poquito, ¿no? Casi 30 años. Casi 30 años. El año que viene serían 30 años del primer Rey de Reyes. Y la verdad es que es uno de esos pocos Rey de Reyes que puedes ver completos en internet, lo cual ya es llamativo. Y sobre esa misma estructura, pues bueno, ver un poquito de la historia de AAA y de cómo llegaron a ser lo que hoy por hoy conocemos como uno de los torneos más importantes de la 3 veces estelar. Como contexto rápido, aunque siempre se ha celebrado en marzo este evento, en otras ocasiones relacionadas a otros aspectos como la pandemia, pues se cambiaron las fechas. Incluso creo que debe de haber habido un Rey de Reyes en enero. Estoy casi seguro de que hubo uno así. Y, y esto mismo, poquito a poco fue profundizando sobre la figura de muchos de estos personajes y los convirtió en algo más que pro wrestlers mexicanos. Pero contexto rápido. El primer Rey de Reyes sucede en Madero, Tamaulipas, a finales de febrero, principios de marzo del 1997. Y hay un hecho histórico muy relacionado a WWE, por lo cual es muy curioso que hoy veamos el primer Rey de Reyes completamente de WWE. Y es que en Royal Rumble del 97, que fue tan solo semanas antes del Rey de Reyes, era el que tenía como presentación específica a las estrellas de AAA o estrellas mexicanas en la batalla real. Es ese Royal Rumble que este año quise analizar y se me fue la onda. Es ese Royal Rumble en el cual participan Latin Lover, participa Pierrot y participan Mil Máscaras. ¿Si es Mil Máscaras o era Caneca? Participan estos personajes. Y la relación con WWE siguió todavía en el 97. Tenemos Worlds Collide y todo lo que ya saben. Todas las historias que ya se han contado. Entonces, esto viene a colación porque si bien este primer Rey de Reyes no tiene mayor implicación de WWE, tiene un detalle muy específico que te quiero explicar, que sucede dentro de la empresa por esta relación con WWE. Así que atentos a esa parte, por favor. Empecemos pues con el torneo Rey de Reyes del 97. Para continuar necesito explicarte un poquito cómo funcionaba el torneo antes, porque hoy por hoy pues ya es una cosa completamente inventiva.
para no irnos demasiado lejos, el año pasado el torneo se desarrolló en una sola noche, con 4 diferentes llaves, como siempre era la costumbre, pero solamente haciendo pins sobre uno de ellos y haciendo combates demasiado rápidos. Este primer Rey de Reyes es el que establece el formato oficial de lo que va a ser este tipo de show, y también establece una circunstancia bien importante que poquitos años después se va a cambiar, y son 4 llaves con 4 luchadores en cada uno durante el mismo show de Rey de Reyes. Es un torneo que se desarrolla en un solo show, así como tantos otros pagos por evento de otras promociones. Entran 4 gladiadores en ring, ¿vale? De esos 4 gladiadores solamente pueden luchar 2 al mismo tiempo, más no son pareja ninguno, son 4 y cada uno va por su lado, pero solo pueden luchar 2 al mismo tiempo en el ring. Por lo que si otro quiere entrar a unirse a este combate, tiene que darle un tag a otro de los gladiadores, a pesar de que no sean equipo, ¿eh? Ojo con esta parte. Otra cosa que innovó este Rey de Reyes y que se utilizó únicamente durante este evento, y bueno, a lo mejor en algún otro, pero específicamente durante este año, es que en referee tenía un micrófono que se podía escuchar en todos lados. Entonces tenías al tirantes dando indicaciones o hablando con los luchadores, y se escuchaba el micrófono completo, como si fuera un narrador más, ¿vale? Eso me parece algo bien interesante. Obviamente no es funcional para el negocio, porque el referee tiene que llevar el control de la lucha y tiene que dar indicaciones en muchas ocasiones, pero digamos que es divertido verlo en este evento. Y un detalle más que se me olvidó mencionar del formato de la lucha es que tienes que eliminar a tus otros 3 contrincantes para poder avanzar a la final de Rey de Reyes. Y así fue durante muchísimos años, hasta que empezó a variar. Incluso hubo un Rey de Reyes en Veracruz, me parece, que nada más fue la final e involucraba a los 5 contendientes, si no me equivoco, creo que fue hasta de 5 contendientes. Y no era por eliminación, era el que pudiera. Así, creo que esa vez la ganó, y no sé si Laredo Kid o Psycho Clown. Yo estuve allá en Veracruz viéndolo. Pero vaya, que se me entienda, que es un formato que ha evolucionado, por supuesto. Ahora me parece mucho más práctico que vayan haciendo el desarrollo en los semanales, como debería ser toda la vida, y la final en el pago por evento, más tantas otras acciones que nos puedan contar en ese mismo pago por evento, dejándonos así probablemente cerca a uno de los mejores reyes de la historia en este formato 2026. Habrá que ver, por supuesto que habrá que ver. Es así que comenzamos este torneo con las 4 eliminatorias. Aquí va a haber algo bien interesante que van a notar cuando tengamos a todos los finalistas, pero la primera eliminatoria era Jerry Estrada, un magnífico luchador por cierto, Killer, ok, Killer, que es un luchador pues que no trascendió muchísimo en la historia de la lucha libre, y Máscara Sagrada Junior. Aquí empieza un desmadre. Quienes han seguido la serie de TikTok, que no voy a acabar porque no me va a dar tiempo, saben que había montones de Máscara Sagrada, en esa época. Entre ellos, el original, el Alebrije y Máscara Maligna. Este, si no me equivoco, es Máscara Maligna. Entonces están Jerry Estrada, Killer y Máscara Sagrada Junior, quienes son eliminados por el siempre poderoso Latin Lover. Y quienes conocen la historia y vieron la miniatura, bueno, ya saben quién fue el ganador de este Rey de Reyes, así que no le voy a dar demasiadas vueltas. Latin Lover ganó el primer Rey de Reyes en un torneo donde sí se le veían cualidades luchísticas. Es muy exagerado decir que no luchaba, pero por supuesto que no tenía el nivel de otros, pero pues Latin Lover era un producto que era perfecto para AAA, y en AAA siempre lució bien. La segunda eliminatoria tenía a Maníaco, a My Flower y a Blue Demon Jr. Blue Demon Jr., por cierto, que es uno que siempre participaba en las eliminatorias de Rey de Reyes. Creo que nunca ganó un Rey de Reyes. Por cierto, este domingo tienes Vintage Spirit, iba a decir. Este domingo tienes episodio especial del
de Patreon enfocado en, como debe de ser, todos los ganadores de Rey de Reyes. Estamos a una semana. Ya el sábado que viene es Rey de Reyes. Entonces quise entregarles todos los ganadores de Rey de Reyes para Patreon. Y dejamos el episodio del satánico para la siguiente semana. Previo a homenaje a dos leyendas. Así dejando todo clavado. También aquí, pues, con tiempo para que ustedes puedan escuchar este Vintage Spirit y lo disfruten. Y también porque este fin de semana resultó ser Vengeance Day. Y ya saben que yo hice el Vintage Spirit de Vengeance Day mucho antes. Pensando que iba a ser antes el Vengeance Day. Pero bueno, ya también pueden escuchar Vengeance en Vintage Spirit para que se pongan al día. Pues bueno, Maníaco, My Flower y Blue Demon Jr. eran eliminados por Heavy Metal. Heavy Metal fue un personaje importantísimo para la AAA de los años 90 y principios de los 2000. Hermano de Negro Casas, hermano del Felino, y un personaje que buscó su establecimiento a través de su guapura. Era un personaje que era reconocido por ser un hombre guapo. Es algo que yo creo que hoy a comparación pues ya no tiene mucho que ver, y por eso mismo es que ha sido tan apagado su personaje, porque en un inicio pues todo se concentró en su virtud de belleza, ¿no? Por algo mismo Heavy Metal no funcionó en la Peste Negra cuando se le intentó integrar y terminó saliéndose del proyecto, porque Heavy Metal es un personaje que funcionaba por ser atractivo. Y que por cierto en esta época tenía una facción junto con Latin Lover y Héctor Garza, facción llamada La Máquina del Amor. ¡Ay, papalote! Jeje. Y curioso que la siguiente eliminatoria era entre Héctor Garza, Abismo Negro, El Hijo de Perro Aguayo y La Parca Junior. Este era el grupo de la muerte de aquel año, ¿no? Como este año tuvimos el de Dragon Lee, también estaba Octagon Junior y terminó el Grande Americano original y estaba Fénix. Bueno, este fue el grupo de la muerte del primer Rey de Reyes. Héctor Garza, Abismo Negro e Hijo de Perro Aguayo, además de La Parca Junior, que bueno, termina siendo la Parca que todos conocemos, pero durante muchos años se llamó La Parca Junior. ¿Por qué? Pues porque la Parca original es Elia Park. Elia Park se va a WCW a trabajar en esta empresa con todos los latinos que se van. Antonio Peña saca a la Parca Junior, perdóname, me estoy trabando muchísimo. Y por eso se llamaba La Parca Junior, básicamente. Ganador, adivinen, Héctor Garza, La Máquina del Amor completita en la final de Rey de Reyes 97, lo cual ya la hace anticlimática porque es interesante que se vayan a confrontar pues personas que se llevan bien, pero Héctor Garza, por cierto, otro luchadorazo. Si nunca han visto algo de Héctor Garza, se están perdiendo historia. La última eliminatoria era la que tenía más nombres conocidos. Fuerza Guerrera, conocidos para la historia de la lucha libre en general. Fuerza Guerrera, El Pantera, Pentagón II, ¿vale? Que es el que más tiempo duró con el personaje, si no me equivoco. Y Octagon, que era el personaje más importante de AAA en aquella época. Ganador de la eliminatoria, Octagon. Y la gana porque Fuerza Guerrera lo faulea, básicamente. Si no, el que hubiera avanzado era Fuerza Guerrera. Hay que mencionar que durante muchos años tanto Octagon como Latin Lover se la pasaron en las finales de Rey de Reyes, lo cual ya lo volvía pues incluso a veces predecible, ¿no? Antes de ir a la final, porque este Rey de Reyes de Ciudad Madero, Tamaulipas no tiene mucho más que expresar que el propio torneo, tuvimos una lucha entre minis, Mini Goldust, Mini Mankind, Mini Vader. Si te suenan estos nombres es porque todos eran personajes establecidos de WWE, pero ahora tenían su versión mini en AAA y venían con Mini Paul Bearer. Así, ese hombre que iba con la urna de Undertaker a todos lados, bueno, tenía su versión mini aquí en México y estaban Mini Goldos, Mini Mankind y Mini Vader. Esta es de las pocas luchas de este estilo que sí puedes encontrar. La mayoría de las luchas de los minis están perdidas en la historia, pero esta la puedes encontrar. Y sus rivales eran La Parquita, Mini Nova y Super Muñequito. Una lucha muy divertida y ver minis de WWE creo que es muy llamativo, sobre todo el Mini Goldos. Creo que es ese personaje que dices, ok, ¿qué onda contigo?
y que creo que era el que traía como más habilidad en ring en aquel momento y en aquella lucha. Y poca cosa no es, porque él termina siendo Mini Abismo Negro, o también conocido como... Y aquí hay como un ajuste. También es conocido como Mini Abismo Negro, ¿vale? También fue Mini Caris la momia. Y como les menciono, también fue Mini Goldust. No, no confundir con Demus, ¿vale? Que Demus es otra versión de Mini Abismo Negro. Es la actual versión de Mini Abismo Negro. También estaba el Espectrito segundo, que es el que murió con su hermano La Parquita. Espectrito segundo era el que murió con su hermano La Parquita. Y que también tuvo el nombre de Mini Mankind, como lo utilizó aquí. Tuvo Tarántula, Mini Black Cat y Espectrito segundo. Aquí interpretó a Mini Mankind, que le quedó bastante bien. Tenías a Mini Vader, también personaje clásico de WWE, que luchó en otro momento como Centellita, Espectrito primero, Pandita Chiquita, Mini Vader, El Torito y Mongrel. Aquí dice que él es hermano de la Parquita y del Espectrito que fallecieron, lo cual creo que es muy llamativo. Muy llamativo, porque pues son personajes que han trascendido, ¿no? Y del otro lado está la otra Parquita, como te lo mencionó. Entonces, pues mucha historia de los minis aquí en esta lucha. La ganan los rudos, pero bueno, o sea, ya dejan enmarcado un momento histórico en la lucha libre mexicana. Ya nada más para terminar como de dar los cabos, la otra Parquita, yo tengo la impresión de que sí es la que falleció, la que está luchando en ese combate. Pero pues como hay tantas Parquitas, y específicamente la Parquita que se supone que murió no usaba el personaje en el 97, sino que se supone que el que usaba el personaje era Octagoncito, que Octagoncito sí sigue vigente. Pues son como muchas cosas. Te digo, es una de historias alrededor de estos luchadores, y sobre todo con los minis está muy perdida la historia, muy perdida. Entonces siempre es una virtud conocerla bien. Llegábamos al evento estelar, en el que íbamos a ver la final entre Latin Lover, Octagon, Heavy Metal y Héctor Garza. Si no me equivoco, y eso porque ya tiene como un mes que vi el evento, Octagon es eliminado por culpa de Pentagón, que traían su rivalidad clásica, ¿no? Pentagón hace como una antítesis de Octagon, entonces es eliminado por culpa de él. Heavy Metal también es sacado de la lucha rápidamente, y quedan en la eliminatoria Latin Lover y Héctor Garza. Latin Lover y Héctor Garza son dos de los mejores amigos de la lucha libre históricamente hablando. Si quieres ver como Shawn Michaels y Triple H en algunos casos, ¿no? Y esta última lucha de Héctor Garza y Latin Lover, o esta final, este cierre del torneo, que ya de por sí era como muy arbitrario, ¿no? Solo había había cuatro técnicos en la lucha. Y entonces, ¿cómo ibas a dividir la historia? ¿Cómo la ibas a contar? Bueno, pues se trata de una historia de compañerismo. Ambos gladiadores se comienzan a confrontar, pero intentan ser lo más respetuosos posibles, ganarse por el esfuerzo físico. Y la verdad es que te puedo decir que es una buena lucha. Esta eliminatoria te la recomiendo muchísima. Y si hay una sola lucha que vas a ver, chécate la final de Rey de Reyes 97. Latin Lover hace justo el esfuerzo por estar al nivel de Héctor Garza, y Latin Lover claramente nunca ha estado al nivel de Héctor Garza. Entonces comienzan a ponerse el uno sobre el otro, a hacerse castigos duros, incluso en algún momento, ya recién que va a empezar la final, uno se postra ante el otro así como para, ya, gáname, ¿no? Y le dice, no, mejor gáname tú a mí. Ok, vamos a darle, vamos a ponernos a dar. Y aunque Héctor Garza era mejor luchador que Latin Lover,
En esa ocasión Latin Lover se llevó la victoria del Rey de Reyes, convirtiéndose así en el primer Rey de Reyes de la historia de AAA. Y celebrando junto con su carnal, Héctor Garza, que después del castigo, que ahí sí lo bochea un poquito el castigo Latin Lover, como que va a generar su movimiento final, pero se tarda en llegar y luego se tarda en hacer el conteo, dejando un poquito mal a Héctor Garza. Pero bueno, gajes del oficio, celebra con Heavy Metal y con Héctor Garza, dejando así un pedacito de historia en la lucha libre y creando el Rey de Reyes. Aquí no había corona, que en algún momento el trofeo fue una corona, tampoco había espada. Aquí lo único que existía era una victoria, y en esta ocasión Latin Lover se convirtió en el primer ganador de Rey de Reyes, lo cual es un poco irónico porque no es el mejor wrestler que estuvo en AAA, pero bueno, ahí queda en la historia, ¿no? Tampoco puedo profundizar mucho más porque no había muchas sustancias, ¿sabes? Las eliminatorias están padres, te digo, hay muchos personajes involucrados, pero como la conclusión va hacia el mismo lugar, no hay demasiada tensión narrativa. Va a haber Reyes de Reyes mucho más interesantes, como el del 2000, si no me equivoco, que es el que gana Abismo Negro. Ese creo que no solamente tiene la eliminatoria y un montón de tensión alrededor de quién va a ganar, porque hay una separación entre los Vipers, sino que además tiene por en medio también el tema de la Parca y su lucha de apuestas. Entonces quizás hubiera sido más interesante revisar ese, pero en qué otro momento íbamos a revisar el primer Rey de Reyes de la historia. Entonces eso también me parecía muy muy importante. No sé qué opinen ustedes. De todos modos, muchas gracias por escuchar. Fue un poquito más corto el podcast de lo que regularmente es, pero yo siempre planteé que los podcasts de viernes tenían que durar menos de media hora y últimamente duran más de 45 minutos, lo cual a mí me vuelve loco. Entonces también estoy un poquito feliz de haberte contado la historia de manera tranquila, sencilla y rápida. Este domingo nos vemos entonces con todos los ganadores de Rey de Reyes de la historia. Vamos no a revisar sus luchas porque no las he visto todas, he visto bastantes, sino el significado de esa victoria de Rey de Reyes, ¿no? Y luego nos vemos el miércoles con el episodio número 88 del podcast, que espero lo estés pasando bien. Para este momento ya hay ganadores de las playeras de Valero, entonces chequen sus redes sociales en caso de que aún no la hayan checado. Y el siguiente viernes nos vamos a ver con un Vintage Spirit especial de homenaje a dos leyendas. Todavía no les voy a revelar cuál homenaje a dos leyendas vamos a revisar. El domingo, ese mismo domingo, revisamos el episodio de Patreon del Satánico. Siguiente miércoles, episodio 89. Y el siguiente viernes empezamos ahora sí con WrestleMania 1, que ahí ando viéndolo. Y ya poquito a poquito vamos a acercándonos al final de esta temporada de WrestleMania. ¡Qué locura! Muchas gracias por escuchar como siempre. Si no estás suscrito o no sigues el podcast, te invito a que lo hagas porque me ayudas muchísimo. Deja un comentario, lo que sea. ¿Cuál fue tu momento favorito del día de hoy? O cómo sientes el clima. Me ayudas mucho para llegar a más personas. Y sin más, yo fui Clear Spirit. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.